apareces tú también. Sí, pero yo aparezco porque estábamos ahí en Turquía, estábamos precisamente esos días acompañando en rodaje para que supieran bien cómo había que hacer todos los movimientos. Fue un trabajo muy bonito. Antes de empezar, si quieres tener más contenido como este sobre la tercera temporada de Mi Otra Yo, dale like o suscríbete al canal. En este vídeo vamos a analizar los 6 personajes nuevos de la tercera temporada de Mi Otra Yo en Netflix. Tenemos 6 personajes nuevos en esta tercera temporada de Mi Otra Yo en Netflix. Tenemos a Carla, a Denise, a Osgur, Yorgo, Halime y Raisa. ¿Por cuál empezamos? Yo creo que por Denise, porque es la hermana de Ada, es una parte importantísima de la historia, que además haciendo malabarismos casi llega a conocerla y a partir de eso se produce en estos 8 capítulos de la tercera temporada de Mi Otra Yo en Netflix, una serie de encuentros y desencuentros que van dando pie a que ellas vayan madurando esa misma relación y vayan madurando tanto Ada como Denise como personas en este mundo que nos ha tocado vivir. Sí, es interesante porque aquí en esta tercera temporada aparece lo que durante 2 temporadas hemos estado intentando descubrir: quién es esa hermana de Ada, esa hermana por parte de padre, y que gracias a otro personaje que hoy vamos a analizar, Oswald, que le ayuda a poder encontrar ese origen, se reencuentran por fin y la relación es muy tensa al principio. Tenemos un intento de cada una de realmente vincularse, pero a la vez traen demasiada historia no resuelta que tiene que ver con sus padres. ¿Y ahí qué podemos observar con Denise? ¿Cómo es Denise? Es una Denise chica... para mí es fantástica. O sea, me encanta el personaje de Denise porque es espontánea, es totalmente natural, no tiene filtros, no ha aprendido a poner el freno nunca y a su vez tiene un dolor tan grande por historias que tienen que ver con los padres, con la ausencia, con el abandono, con, bueno, historias tremendas y que tiene que crecer haciéndose a sí misma. Y además crece haciéndose a sí misma con la imagen de una hermana modélica que es la que le ha contado su padre. Entonces, para mí, Denise es un personaje muy bonito porque de alguna manera interpela a Ada a decir, sal de tu cascarón, por favor, que el dolor puede ser demasiado grande y no hace falta seguir escondiéndose. Totalmente. Además, Denise tuvo un objetivo durante toda su vida que era poder ser bailarina, que no se cumple precisamente por las circunstancias familiares. Se lesiona ya cuando está trabajando en esos cruceros de la rodilla y esto lleva, y creo que ahí la serie y Ebran, la guionista, con mucha delicadeza toca también un tema que suele ser visto y me gusta también la idea que tiene de transmitirlo desde ese lugar y poner una mirada diferente a lo que es una adicción. Mm. ¿Qué lugar está ocupando? Pues el dolor no resuelto, El el vacío. vacío que uno siente, la lesión que le impide a uno llegar a un objetivo, cómo nos puede acercar a algo que está intentando calmar lo que internamente no puedo calmar. Y entonces ese también es el primer punto de encuentro que tienen verdadero entre Ada y Denise, cuando Ada elige acompañarle a través del cuidado y el acompañamiento. Y creo que hay un tema abordado por Ebran que es buenísimo, que es esta adicción, pero a partir de un dolor, porque ella inicia la adicción en ese momento, Ujú. o sea, y con la medicación alopática, o sea, es el típico caso del fentanilo en Estados Unidos, es exactamente igual. Empieza por tomarse un medicamento como un calmante, pero que luego te vuelves adicto y ya no necesitas eso, necesitas muchísimo más. Claro, lo que viene a proporcionar en un momento una solución a ese dolor, en realidad no se está viendo lo que hay detrás de base.
Bueno, este es nuestro primer personaje que además se entromete también en En la vida de en la otros. vida de otros. O Pero está para despertar conciencia en la vida de otros. exactamente, porque esa intromisión también ayuda, como hemos visto, si queréis tenéis el vídeo de análisis de Leila y de Erdem, donde ahí observamos también el papel que tienen los otros a la hora de lo que tú bien dices. Has utilizado yo creo que el mejor término, el despertar en una pareja a través de lo que puede suceder. Pero bueno, es un personaje fresco, es un personaje real, es un personaje que nos trae una mirada distinta de la vida, donde salimos de aquello que es tan ordenadito y podemos descubrir otra frescura y otra forma de funcionar. Vale, número uno. Vamos al número dos, que sería... Le podemos proponer a Osgur poner una mirada porque es, primero, un personaje que Ada conoce en los primeros 5 minutos de esta tercera temporada, que le va a acompañar durante todo el recorrido. Y es un antropólogo que se dedica a antropología visual en un área muy concreta que son los rituales de muerte. O sea, cuando alguien muere, qué es lo que pasa en esos funerales y en ese contexto. Y luego vemos la historia de él, en donde la muerte le ha acompañado de una manera muy cercana y nos muestra cómo a partir de lo que nos ocurre en la vida, nosotros decidimos muchas veces reparar a través de la profesión. Y fue súper bonito porque cuando Ebran tuvo la idea y dice, estábamos en Sitges, y dice, Osgur será antropólogo. Yo estudié antropología, estoy graduada en antropología. Ebran no podía creerlo. Era como, perdón, y yo salí corriendo, busqué libros de antropología y allá riendo porque cuadraban tantas cosas en ese momento. Sí, y también está inspirado en otra persona que ya conoce, o sea que ahí se unieron un montón de información y fue muy bonito como pudisteis desglosar. Y además tenemos en Osgur una historia que hablábamos del origen, que es muy importante también mencionar, porque hay dos culturas, dos religiones contrapuestas y que además eso hace que haya una exclusión dentro de esa familia. Sí, porque los padres se conocen en la universidad, el padre es judío y la madre es musulmana, y las familias no quieren que ellos se junten, ellos apuestan y tienen su familia, pero incluso ante la muerte de un hijo les dejan solos. O sea que el dolor de la exclusión podría ser evitable en este caso, pero se manifiesta claramente. Y también en la decisión de Osgur de estudiar diferentes culturas. Esto es lo interesante del personaje, ¿no? Como él, a través de su profesión, indaga sobre los funerales, el duelo, y esto es lo que lleva también a que en los periodos en los que no está viajando esté en la universidad y donde invita a Ada, ¿no? En esos primeros días que se están conociendo y donde él está también fascinado con el trabajo que hace Ada a la universidad y donde da esa charla que se combina la mirada de él acerca de qué hemos heredado, ¿no? De nuestra familia y cómo Ada lo complementa con toda esa parte de todo lo inconsciente o invisible que le damos a nivel de aprendizajes de vida. Y se va a convertir no solo en el personaje número 2 analizado, sino en la pareja de Ada oficial, aquella que ella ha La pareja y el buscado, padre de su hijo. que el O padre sea de su que hijo. Ada finaliza siendo madre y teniendo una pareja muy madura, yo creo que muy consciente, porque a pesar también de tener encuentros y desencuentros, pueden llegar en algún momento, y es Denise la que le da la clave para llegar ahí, pueden llegar a tener una pareja que tiene conciencia de ser pareja. Y es interesante porque en el medio sabemos que hay esa duda de si ser padres o no ser padres, pero relaciones maduras que pueden mirar el dolor de cada uno y darle el espacio al otro permite ese avanzar. Vale, número 3. ¿A quién analizamos? Yo creo que veríamos a Leila con Yorgo, un personaje que me parece también muy bonito, muy natural, muy en la búsqueda profunda, sin exageración de nada.
Me parece que Bran lo ha descrito como de una manera muy sencilla, siendo una persona que está en una búsqueda continua de sus orígenes también. La taberna Eleni había sido de su familia hasta que tuvieron que emigrar y él recupera tan solo, yo creo que como igual que yo he hecho un viaje a Dinamarca o que he ido a Lobería, he recogido tierra, he estado en Dinamarca y he tocado la tierra por donde ha estado mi abuelo. Yorgo hace lo mismo, va a buscar en ese lugar qué es lo que pudieron sentir sus familiares cuando estuvieron ahí y se maravilla. Y a partir de ahí surge también de forma espontánea una relación, bueno, que tendrá que poner el freno durante un tiempo hasta que puedan encontrarse en algún momento Leila con Yorgo. Sí, será quien le ayudará a ella a también dar pasos desde ese también esperar con su relación que ya está prácticamente rota Acabada. con Erdem. Y tenemos, antes de entrar en Raisa y Halime, que son otros de los maravillosos personajes de esta temporada, me gustaría introducir a alguien que es la terapeuta de Ada y que mucha gente estará diciendo, ¿y dónde está Zaman? ¿Por qué no está Zaman? Zaman está con su hijo, está recuperando la relación y dedicándose a algo que es mucho más importante, que tiene que ver con el vínculo. Y esta vez, en esta etapa, tenemos un nuevo personaje que nos habla también del encuentro con uno mismo y es Carla. Carla, un personaje con el que Ada ha pasado 2 años, se supone que muy juntas para poder ir aprendiendo. Sabemos que Ada se ha tomado un periodo de formación y ha venido a Sitges, en donde estudia y trabaja junto con esta terapeuta que le va a acompañar primero en un proceso personal y se lo deja claro, tú no puedes acompañar a otra persona si estás en un mundo todavía muy convulso, comienza por ti, luego seguimos con el resto. Es un personaje que nos trae una mirada diferente de la terapia, del proceso, de salir de aquello mágico, porque es alguien que es aterrizado, ¿no? Que tiene una mirada muy centrada en ese acompañamiento, y como tú bien dices, y nos resuena mucho el trabajo que ella hace con también tu trabajo, el trabajo que se hace en el instituto, donde engloba y encamina cada paso que Ada da en ese proceso y que también está presente en momentos de indecisión de Ada, donde le acompaña a observar que en la vida nos van a seguir sucediendo cosas, pero que podemos poner una mirada diferente sin entrar en guerra con lo que estamos viviendo. Yo creo que ha sido también el poder salir de la idea de solo tengo que aprender a través de la observación de otro, y el cambio de esta temporada es aprendo con otro. Y es un cambio importante. Muy buena reflexión. Sí. Es el momento en que aprende Ada, primero trabajándose a sí misma, pero aprende a través de ese modelaje cómo ella va a estar en sus propios procesos terapéuticos cuando trabaje. Y vemos que Ada aprende a escuchar de forma atenta, a reformular, a captar el lenguaje completo de la persona cuando alguien se mueve, cuando hace algo con las manos, o sea que reformula el lenguaje no verbal, aparte del verbal, y que acompaña sabiendo que con paciencia, con cuidado, con ternura, a veces haciendo alguna pregunta que ya presupone incómoda, va a poder movilizar algo del otro lado, o sea, alguien que está atento al proceso terapéutico y que establece una relación terapéutica. Eso es lo bonito de la experiencia que Carla le facilita a Ada. Yo quiero añadir algo, y esto tiene que ver más con el aprendizaje de cualquier formación, y esto pasa mucho en constelaciones familiares, que hay muchas formaciones que tú eliges
hacer una inversión, dedicar tiempo y llegas a un curso donde te encuentras talleres que los facilita una persona y que aprendes a través de la observación. Y ahí hay una ausencia de un aprendizaje que pasa por tu cuerpo, por tu experiencia, por tu rol, por crear tu propia actitud y que creo que en esta tercera temporada hemos podido ver donde Ada está construyendo o ha estado construyendo esos 2 años con Carla y probablemente con muchos otros docentes que no conocemos, pero que tiene que ver con ese paso en Sitges de 2 años. Bueno, personaje muy interesante que va a acompañarle en los momentos adecuados y que le va a orientar a Ada en cada uno de esos pasitos que tiene que ir dando en esta tercera temporada hasta poder alcanzar ciertos y grandes objetivos. Que es la construcción de su propio instituto. Personaje número 5, Raisa. Raisa llega a la vida de Sepsi, que es quien le abre la puerta y se encuentra con que no sabe quién es, y en la vida de Fico, porque es su padre. Pero llega en un momento de una importancia capital para ellos, que es cuando están en un proceso de adopción y debido a su presencia se suspende todo. Pero también es un personaje bellísimo porque llega enfadado, con adicción, enfermo, buscando que los otros le den lo que a él le falta, pero imponiendo su criterio, y la vida le desmonta todo esto gracias al trabajo que hace Ada, gracias al trabajo que hace Fico y al que hace Sepsi. Pero creo que hay un personaje esencial en ese cambio que es Muko, que le ayuda de una forma mucho más cercana y que le permite cambiar completamente esa mirada, salir de ahí. Lo encuentro también muy bello, son personajes muy bonitos esta temporada. Sí, y Muko en esa compasión, en ese cuidado, cosa que buscamos tanto en momentos de vulnerabilidad o que cuando estamos trabajando en terapia y ves a alguien, ¿no? En esas circunstancias y buscas quién te está acompañando en este momento, quién te va a sostener, en quién te vas a dejar ayudar, como personajes como Muko responden a eso tan necesario que es ahora necesito apoyarme en alguien y es la que pone orden también cuando dice, sí, vive aquí, ahora aquí abajo. Y lo voy a cuidar aquí conmigo porque es familia también. O sea, reconocer también que todos tenemos derecho a volver a tener una segunda oportunidad. Y que lo incluye, eso es lo importante. Y lo interesante que trajo el personaje de Raisa y el guión de Ebran fue incorporar también esta otra mirada de la adicción, como es el alcohol en este caso, y lo que el alcohol nos está trayendo, y es el dolor de la pérdida de su hijo, las circunstancias de vida donde esto le lleva a intentar sentir que tuvo un sentido esa pérdida y como no lo encuentro a través del alcohol intento camuflarlo y nuevamente es expresar, ponerle voz a ese dolor tan profundo que lleva cada uno y creo que esa constelación con Ada, que además es la primera constelación que vemos a Ada trabajar, podemos ver cómo está ayudándole a poder poner palabras a aquello que el alcohol ha estado ocupando tanto espacio en su vida. Y en esta constelación donde se trabaja el alcoholismo de Raisa, la muerte de su hijo, la dificultad que ha tenido Fico a partir del momento en que el padre se disocia de la realidad, apareces tú también. Sí, pero yo aparezco porque estábamos ahí en Turquía, estábamos precisamente esos días acompañando en rodaje para que supieran bien cómo había que hacer todos los movimientos, fue un trabajo muy bonito. Y además fue tan hermoso ver al personaje de Raisa trabajando y yo ocupé un lugar de extra que yo creo que si me encontráis estoy borrosa, ¿eh? Ya me buscaréis. Pero sí, tuvimos la suerte de poder estar viéndolo mientras lo grababan y estar ahí ocupando un lugar en esta constelación. Yo ocupaba el lugar de la silla. Yo estaba sentadita.
con un vestidito azul celeste ahí. Y yo represento el alcohol y estoy ahí de pie, pero como no Bueno, pero hablo está turco, bueno, fue fue esto, divertido. sí, y desde aquí yo les mando, bueno, un agradecimiento profundo a la productora y a Ebran que tuvieron la idea de incluirnos. Y es bonito porque uno puede estar también, ¿no?, en ese momento desde otro lugar. Bueno, tenemos a nuestro personaje Raisa, que ha sido una maravilla también ver ese personaje que transmite el dolor y cómo se va dejando sostener también por gente más joven, que esto también creo que es algo muy importante, reconocer que hay diferentes momentos y etapas vitales y que no tengo que hacerlo todo solo o a mi manera siempre, que puedo también transformarme o vivir esa experiencia de transformación en otras etapas de vida, que nunca es tarde. Mm. Y personaje número 6, nuestra querida Ay, Halime. Halime. Ay, qué Halime, bonita. bomboncito, una niña hermosa que, pobre cría, ha sufrido un trauma agudo porque han muerto sus padres en un terremoto y luego se inicia este trauma complejo que es el abuso, el maltrato o las situaciones complejas donde hay agresión sobre un niño. Una niña indefensa, incapacitada, se ve precisamente una lesión. Es importante también tener en cuenta las consecuencias de desastres naturales y en este caso el tipo de vida, el acogimiento que tiene por un lado y después de toda esta situación pues llegará la vida de Sepsi, de Fico, para traer grandes alegrías. Es un personaje que nos recuerda lo que es las consecuencias del trauma y es un personaje también que va a traer muchas alegrías a la familia porque en el momento, hemos hablado antes de Raisa, ¿no?, y el momento en el que aparece, que Sevgi y Fico están Mm. en pleno proceso de adopción, que se interrumpe, Sevgi continúa con su vida cuando eso se para y tiene la oportunidad de acompañar a una mujer a entender qué le puede estar pasando a la niña que tiene, en este caso Halime, de acogida, y en esa investigación descubre que Halime está siendo abusada Mm. y es donde deciden que ellos le van a dar un lugar, un hogar y solicitan ese acogimiento. Y Halime va a venir a traer a la vida de Segbi y Fico la posibilidad de convertirse en familia, pero también ella de tener un lugar, eso que perdió, además en una zona de Turquía que queda devastada después de un terremoto, o sea, pierdo mi cultura, mi identidad, mi familia, mis figuras de protección y de seguridad. En ese impasse, ese estado de vulnerabilidad es utilizado de forma con consecuencias muy dolorosas. Realidades que miles y cientos de niños viven hoy en Mm. día, que se ven sometidos a abusos de poder y de circunstancias muy, muy, muy dolorosos y que van a marcar su vida y van a determinar muchas formas de existir a consecuencia de ello, y es un personaje que nos devuelve un poco de la esperanza, ¿no?, de que alguien nos vea, de que alguien nos defienda, de que alguien haga justicia por nosotros, porque todo niño que ha vivido una situación traumática merece su propia justicia y la justicia depende también de los adultos. Entonces encontramos una niña que va a traer mucho, pero también va a traer a los adultos la responsabilidad de hacerse cargo de lo que está viviendo y de poner soluciones. Así que maravillosa Halime Sí. y maravillosa conexión que tiene también, no solo con Sevgi, sino también a través de Y con Fico. Fico. Hacen una relación preciosa entre los tres, pero además tiene familia ampliada. Tiene los abuelos, las tías, que son las amigas, tiene primos, que son los Ay, me hijos emociono. de Sepsi. Entonces, de repente, mm, la vida le dice, has perdido todo, no te podemos devolver eso, pero podemos construir algo nuevo y es muy esperanzador este personaje. Sí, mira, y con esta emoción vamos a acabar este vídeo de los personajes, de los 6 nuevos personajes de la tercera temporada de Mi otra yo en Netflix. Si te ha gustado este vídeo y quieres
otros sobre el análisis de esta tercera temporada y última, dale like al vídeo y suscríbete. Y la pregunta que te hacemos desde aquí es: ¿qué te han parecido estos 6 personajes nuevos? ¿Con cuál has conectado y qué te has llevado a través de ello?